Buenas noches a todos, Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que se están conectando en esta oportunidad. Quiero bendecirles desde ya, mandarles un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes que se está conectando. Eh, Buenas tardes y también buenas noches porque nos sintonizan de diferentes partes, de parte de sociedades bíblicas de Centro y Suramérica y también de Norteamérica. Pues queremos darles esa bienvenida, saludarles, bendecirles, y sabemos de que Sociedad Bíblica sigue haciendo esa misión, esa visión donde nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios, y lo hacemos por medio de nuestros proyectos, llevando la palabra de Dios a toda lengua de cada país. Así que lo que deseamos es que tanto ustedes como nosotros podamos seguir aprendiendo, y esa es la razón de estos webinars, que podamos ser enseñados por medio de la palabra de Dios. Y hoy es un día emocionante, un día más en donde vamos a aprender, un viernes en donde nuestro objetivo es que usted pueda compartir con nosotros y podamos, a la luz de la palabra, ver qué podemos aprender. Así que hoy quiero invitarlos a que hagamos una oración antes de iniciar y darle el tiempo al licenciado que nos compartirá hoy el tema. Así que si me acompañan, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, que te pedimos que nos ayudes en esta oportunidad, que en esta tarde podamos aprender una vez más, que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestros oídos estén abiertos para poder aprender más de ti. Señor, ven a bendecirnos, ven y usa a la persona, al licenciado que está invitado hoy, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que se está conectando, gracias por cada uno de los que hacen ese esfuerzo de cada viernes conectarse para aprender más. Gracias porque sé que es un tiempo en donde apartan, mis hermanos, para aprender y para tener mejor conocimiento. Te suplicamos que hoy, Señor, tengamos una tarde bendecida y que podamos aprender más. Gracias, y te suplicamos que la palabra tuya siga expandiéndose por medio de nuestros proyectos. Por cada proyecto te suplicamos que podamos seguir trasladando tu palabra. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y les quiero dar esa bienvenida, y antes de comenzar quiero darles unas recomendaciones para que podamos aprender y que podamos tener un bonito webinar. Así que les vamos a pedir primeramente que por favor silencien todos sus micrófonos. Si tienen alguna duda, ahí vamos a estar en el chat. Recuerden que hay una persona especial que se llama preguntas. A esa persona pueden hacer sus preguntas del tema, y al final vamos a estar respondiendo esas preguntas. Así que localicen el chat de preguntas. Y no olviden colocar también en el chat, es decir, no en el de preguntas, sino que en general pongan su nombre y su país, porque al final del webinar vamos a tener un sorteo donde se van a ganar recursos bíblicos. Así que es importante que nos escriba ahí cuál es su nombre y de dónde nos está sintonizando. Y, así que si pueden poner también su video, también va a ser para nosotros importante para que podamos interactuar. Creo que es bonito, aún en la lejanía, el tener nuestros videos encendidos nos hace sentir cercanos. Así que les invito a que enciendan su cámara, así vamos a sentirnos en armonía, en comunión. Y bueno, no me tardo más, así que yo quiero presentarles hoy al licenciado Luis Garavito, quien es consultor de traducciones en Sociedad Bíblica de Guatemala, y él es quien nos va a dar el tema de hoy. Así que, hermano Luis, bienvenido, Dios lo use y el tiempo es suyo. Muchas gracias, Josué, y gracias a todos los hermanos que están ya conectados a través de los diferentes medios para este webinar, que viernes tras viernes las sociedades bíblicas de Latinoamérica y algunas otras sociedades bíblicas están realizando desde hace ya algún tiempo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo voy a ir de una vez a compartir mi pantalla
para que podamos iniciar la tarde de hoy, noche de hoy para algunos, el tema que nos hemos propuesto y que se ha titulado la cláusula condicional, la cláusula condicional. Ese es el tema que nos reúne esta tarde, cláusula condicional en el texto bíblico. Bueno, y vamos a estar platicando de algunas cosas que tienen que ver con los idiomas, con el español, con el hebreo, algo con el griego, y vamos a ver de qué se trata esto de la cláusula condicional. Leamos un pasaje de la Escritura en Proverbios capítulo 2. Dice la Escritura: Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Este es un pasaje interesante de acá de Proverbios, y observen cómo se repite esta palabrita sí acá en el texto, cómo se va repitiendo este sí, y establece ya ahí, al solo leerlo, nosotros alcanzamos a sentir, vamos a decir, a percibir que está estableciendo algo como una especie de posibilidad en la redacción. Y hay dos cosas, por eso señalo también acá esta parte donde está el y, que establece las otras como una segunda condición, porque dice: si recibes mis palabras, y aquí podríamos, si quisiéramos, digamos, escribir nuevamente el sí, y si en tu mente guardas mis mandamientos. Claro, esa redacción en español ya no es apropiada, por eso solo se coloca una vez el sí. Si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído e inclinas tu corazón, entonces, y esa sería como la consecuencia, digamos, de todas estas frases que están acá arriba, y hay dos consecuencias, ¿no? Entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Pero esto será, esto de saber qué es el temer al Señor y hallar el conocimiento de Dios, únicamente va a ocurrir si se reúnen estas como características o condiciones de las líneas anteriores. Eso es algo aquí muy, muy interesante en Proverbios capítulo 2. Ahora, hagamos alguna definición del tema de la cláusula condicional. Bueno, primero, este tipo de redacciones establecen un criterio necesario para la realización de algo. Es decir, esto es necesario para que se realice esto otro. Esa sería la condición. Entonces establece un criterio, algo que es necesario, que es obligatorio, podríamos decir en algunos casos un poco más fuerte. También presenta posibilidades, opciones o alternativas. Está esto y también está esto otro, dependiendo de algunas redacciones de ese tipo. Y como una tercera característica, también establece dependencia entre dos enunciados. Para que este enunciado se cumpla, se debe cumplir antes este otro enunciado. Entonces están como amarrados. Y si se cumple este, entonces se va a cumplir este otro, y así. Hay una dependencia entre dos. Pueden ser más enunciados dependiendo de la redacción que se tenga. Entonces, establece un criterio necesario para la realización de algo. También presenta posibilidades, opciones o alternativas, y establece una dependencia entre dos enunciados. Estamos hablando del tema de las cláusulas condicionales en general, en la redacción en general. Otro asunto es que podremos hablar de tres tipos de cláusulas condicionales: las realizables, que son completamente realizables, y normalmente, bueno, aquí vienen algunos términos que se utilizan cuando hablamos de nuestra gramática en español, y ocurre también en algunos idiomas, como el hebreo y el griego, los idiomas originales,
Las cláusulas condicionales que establecen una condición que es como que sí se puede realizar, entonces el verbo normalmente va en indicativo, en los modos del verbo indicativo. Los hermanos que estudian el español, los hermanos que han estado en los cursos como de hebreo y griego, estas palabras ya no les resultan tan diferentes. Y de hecho, todos los estudiantes del texto bíblico vamos necesariamente que estudiar, y aquí yo diría a fondo, nuestro idioma. Queremos leer la Biblia en español, entonces tenemos que estudiar el español. Porque una de las principales, vamos a decir, como dificultades para el entendimiento de las escrituras es que en ocasiones ni siquiera entendemos nuestro propio idioma. Lo hablamos, pero cuando vamos ya a las formalidades del idioma en el texto bíblico, perdemos en ocasiones vamos a decir, la mejor comprensión porque no sabemos cómo manejar la redacción del texto. Y por más que se hagan esfuerzos, y yo quiero apuntar algunas cosas aquí porque las personas que están trabajando en la traducción de la Biblia, en la redacción de diferentes versiones y revisiones de la Biblia, son personas con un profundo conocimiento del idioma. Y entonces, yo aquí quiero decir esto, estoy buscando las mejores palabras, porque, digamos, tenemos Biblias como de lenguaje sencillo, traducción actual, una Biblia con el lenguaje contemporáneo, etcétera, porque el esfuerzo es acercar lo más posible las expresiones a la generalidad de las personas. Ok, y eso es un logro, ¿no? Pero por más que se trate de acercar y de simplificar o hacer sencillo las expresiones, si no se tiene un conocimiento mínimo de nuestro idioma, la comprensión no va a ser muy buena. Y luego, si nosotros queremos estudiar un poco más allá del texto, pues vamos a tener que estudiar nuestro idioma. Ok, yo lo digo de esta vueltecita de estos minutos por el tipo de términos que estamos utilizando. Entonces, las cláusulas condicionales de tres tipos: las realizables, los verbos van en indicativo; las cláusulas condicionales que establecen una condición que es probable, no es completamente realizable, pero tampoco completamente imposible, entonces los verbos van en subjuntivo. Y cuando se establece una cláusula condicional con una situación imposible de realizar o que no se puede realizar, entonces los verbos normalmente van en el pluscuamperfecto del subjuntivo. Eso en español. Veamos algunos ejemplos. Aquí en esta misma lámina están los tres ejemplos. Una condición realizable. Si no llueve, saldremos, ¿verdad? Es decir, hay una condición, que no llueva, entonces saldremos, ¿verdad? Eso es realizable. No llueve, saldremos. Probable. Si no lloviera, y noten cómo está el verbo. Ahora el verbo está en un subjuntivo. Si no lloviera, podríamos salir, ¿verdad? O saldríamos. Podría ser otra expresión con el verbo en subjuntivo. Y una cláusula condicional que establece una situación que no se puede realizar, imposible, normalmente estas que establecen situaciones imposibles se refieren hacia el pasado. Entonces, si no hubiera llovido, y esta estructura verbal hubiera llovido, pertenece al pluscuamperfecto del subjuntivo, habríamos podido salir, ¿verdad? O habríamos salido. Podría ser otra redacción en este forma de las cláusulas condicionales. Eso en español, digamos. Pero en el texto bíblico también están ocurriendo eso, vamos a platicar. Muy bien, entonces, otro asunto interesante de las cláusulas condicionales. Vamos a encontrar que una cláusula condicional tiene dos partes. Hay dos partes de la cláusula condicional. Una que se llama prótasis y la otra es la apodosis. Estas dos partes, y puede estar una primero y luego la otra dependiendo de la redacción que se haga ya en español. Entonces veamos el ejemplo. Si no llueve, iremos al parque. Bueno, esa es la frase, ¿no? Y hay una condición. ¿Vamos a ir al parque? No es completamente seguro porque depende de la lluvia. En el caso, vamos a decir aquí, ficticio de la frase, ¿no? Si no llueve. Entonces dependemos de que llueva, y si no llueve, ahí uno puede extender. Llueve. Entonces, el resultado, no vamos al parque. No llueve, vamos al parque. Entonces, ir al parque depende del cumplimiento de si llueve o no llueve. Esa es la condición. Entonces, la primera parte es prótasis,
que es la parte de la cláusula que establece la condición. Y la segunda parte es la apódosis, que es la frase principal que establece digamos, el cumplimiento, depende del cumplimiento o no de la condición establecida en la prótesis. Esa sería la condición, en este caso de este ejemplo, y la consecuencia. Llueve, no vamos al parque. No llueve, sí vamos al parque. Entonces, ir al parque depende del tema de la lluvia, con el ejemplo que estamos usando en este momento. Entonces, le vamos a prestar atención a esta palabrita sí, que en español es la que normalmente vamos a encontrar en las cláusulas condicionales. Hay otras redacciones que se pueden utilizar en español para establecer una cláusula condicional, pero principalmente va a ser este sí que vamos a encontrar en las cláusulas condicionales. Hay un pasaje que reúne varias veces esta palabrita sí, algunas versiones han hecho una redacción, vamos a decir, siempre condicional, evadiendo por el tipo de redacción, evadiendo el sí. Esta es la Reina Valera contemporánea, es Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Dice, bueno, aquí no están los versículos, pero empieza diciendo en el 18, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Y vamos a prestar atención a ese sí. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Es Reina Valera contemporánea. Entonces noten esos sí que están ahí, que establecen alguna condición, algún tipo de condición. Claro, hay otros sí ahí también, pero este no es un sí condicional, sino que es un sí de afirmación. En algunas versiones se traduce, es una partícula, no partícula, sino una palabra, una preposición hebrea, la preposición ki, que se traduce a veces también por tanto, o así que, ¿verdad? O a veces ni siquiera se traduce, sino solo se enfatiza, ¿verdad? O al final de este trozo en Isaías capítulo 1, la boca del Señor lo ha dicho, ¿verdad? O así será porque la boca del Señor lo ha dicho en esta redacción, pero los anteriores, estos anteriores sí establecen algún tipo de condición. Lo vamos a ver en el texto hebreo por pura observación nada más, al ver las formas. El texto hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda, y entonces observen, aquí se repite esa palabra, la palabra hebrea im. Eso suena, im. Y empieza diciendo, si son sus pecados como, entonces, este sí, y al final dice, si ustedes son obedientes, van a disfrutar, bueno, literalmente es comer, pero van a disfrutar de lo mejor de la tierra. Pero si ustedes son rebeldes y desobedientes, entonces van a ser devorados por la espada. Y luego dice, Kifi Adonai Diber, así lo ha dicho el Señor, ¿verdad? O así lo ha dicho la boca, literalmente así boca del Señor habló, sería la frase literal, así lo ha dicho el Señor, o así dice la boca del Señor, o esto ha salido de la boca del Señor, una cosa así, se pueden traducir esas frases, im. En este pasaje en particular hay un tema interesante, porque hay algunas traducciones, im, por ejemplo, esta palabra im de hebreo, normalmente se traduce como el sí condicional, pero hay algunos contextos donde este im puede traducirse como vamos a decir, introduce más bien una cláusula interrogativa. No tanto condicional, sino interrogativa en algunos contextos. Im, cuando está funcionando como una cláusula de interrogación, no tiene una traducción propiamente, sino que funcionaría como nuestros signos de interrogación. Y es interesante porque entonces la redacción cambiaría bastante. Fíjense, esta traducción, utilizando ese im,
como una, sobre todo en el versículo 18, utilizándolo como una pregunta. Venid ahora y discutamos juntos, dice el Señor, cómo vuestros pecados que son rojos como la sangre pueden ser blancos como la nieve. ¿Cómo puede su púrpura oscura parecerse como lana? Entonces ya no hay un sí del ofrecimiento del Señor de cambiar los pecados, sino es una pregunta retórica, diciéndole diciendo el Señor al pueblo de Israel que no es posible que ellos que están tan profundamente, el pecado, el tono, vamos a decir, el tinte, el tono del pecado, la mancha del pecado está tan profundamente impregnado en ellos que no es posible que sea cambiado. Eso es un asunto interesante de lo que puede permitir en algunos contextos esta partícula o esta preposición im en el contexto de la condición en el texto. En el Nuevo Testamento también hay una palabra griega particularmente, hay otro tipo de redacciones, pero una particularmente que se utiliza también como ese sí. Esta palabra griega ei, que se traduce como el sí, como nuestro sí condicional. Vean este pasaje de Romanos capítulo 6, el verso 6 y el verso 8. Pablo dice, porque si nos hemos unido a Cristo, y noten ahí el tono de la condición, si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también, que ese sería el cumplimiento o el apódosis, ¿verdad? La prótesis es donde está la condición, el sí. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Y luego el verso 8 dice, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ese sí está estableciendo nuevamente la condición. Ahora aquí en un pasaje del Nuevo Testamento. Hay una condición y luego hay un resultado en estas frases que están ligadas por el cumplimiento o no de esa condición. Eso es algo bien interesante con el tema de las cláusulas condicionales. Ahora, hagamos un acercamiento un tanto más, si ustedes quieren, un tanto más devocional a un pasaje de la Escritura, observando cómo funciona en un pasaje que a mí me ha llamado mucho la atención, en una de las cartas, cómo funciona esta cláusula condicional en este pasaje. Vamos a hacer un acercamiento, les decía, un tanto más devocional. Y iniciemos esta parte del tema de esta noche pensando en algo que se dice comúnmente cuando se estudia la Escritura y se habla de las promesas y los mandamientos del Señor, y que todas las promesas de la Biblia están sujetas siempre al cumplimiento de alguna condición. Es decir, no hay una promesa solo así, la promesa, sino que siempre están sujetas a algún tipo de condición. Diferentes tipos de condiciones, diferentes promesas. Entonces, yo quiero alcanzar o quiero obtener o quiero recibir algún tipo de promesa o beneficio o bendición de parte de Dios. En la Escritura encontramos siempre que está ligada a algún tipo de condición. Entonces, se ha dicho, ¿no? Que no hay ninguna promesa sin mandamiento, que sería como la condición o el condicionante, tampoco hay ningún mandamiento que no tenga en sí mismo este mandamiento, que no tenga una promesa o que no incluya una promesa. Entonces, no hay promesa sin mandamiento y no hay mandamiento sin promesa. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Este es un pasaje muy conocido, creo yo, del pueblo cristiano, sobre todo en jornadas y en procesos de intercesión. El de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, cuando hablamos de vamos a orar por nuestros países, por diferentes situaciones. Este es uno de los versículos más citados. Pero notemos el tono del versículo, ¿no? El contexto es, Salomón está dedicando el templo, está pidiéndole al Señor que Él esté constantemente bendiciendo al pueblo y que esté atento a todas las necesidades del pueblo, y ese contexto está. Entonces, el Señor contesta, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Entonces, noten de entrada el inicio ahí del tema condicionante, ¿no? Sí, ahí se establece la condición. Si eso se cumple, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, si mi pueblo se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, ese sería el entonces yo voy a escucharlos desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. Ok, entonces uno puede pensar, y si no se humillan, y si no oran, y si no buscan su rostro y no se apartan de sus malos caminos, el Señor lo va a cumplir. Y en ocasiones apelamos a la misericordia de Dios y decimos, sí, porque Él es fiel, y si aún nosotros, y muy bíblicos en esa parte, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo y que no sé qué, pero digamos, hay una tensión entre estas situaciones porque si no, desde el contexto de Crónicas, si no se cumplen estas condiciones, entonces el Señor no va a escuchar desde los cielos, no va a perdonar sus pecados y no va a sanar su tierra, si no se reúnen estas condiciones. Aquí en Crónicas. Otro ejemplo. Deuteronomio capítulo 11, del 13 y 14. Si ustedes obedecen con todo cuidado, sigue diciendo el texto, si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, y se agrega otra condición, y si aman al Señor su Dios, y aquí otra condición, y les sirven, aquí podríamos agregar el sí, aunque la redacción en español ya no lo permite, pero para el ejemplo, y si les sirven con todo su corazón y con toda su alma, entonces, vamos a inferir aquí el entonces yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, y entonces, vamos a agregar otra vez, que es otra condición, entonces ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Otra vez están las condiciones, los condicionantes y el resultado, lo que va a ocurrir al reunirse esas condiciones. Otro ejemplo, ahora es Jeremías capítulo 15. Por eso, así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Aquí hay un sí y el entonces yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, entonces, no está escrito por la redacción, pero nos lo estamos poniendo por el ejemplo, entonces serás como mi boca. Y ahí están la condición, el condicionante y los resultados. Luego hay otra condición y el resultado final, serás como mi boca. Están esas, vamos a decir que las dos estructuras, la condición y el resultado, en el mismo versículo, dos veces, dos condiciones con iguales resultados. Un ejemplo más, ahora en 2 de Pedro capítulo 1, verso 8 dice, si todo esto abunda en ustedes, y otra vez voy a agregar el entonces serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez está el condicionante y el resultado de esta cláusula aquí en Pedro. Y así podríamos revisar muchos versículos de las Escrituras, donde encontramos un condicionante y hay un resultado, que puede ser positivo o negativo. En algunos casos hasta se ponen el resultado positivo y el resultado negativo, como el que vimos en Isaías, que el Señor les dice, si ustedes quieren, entonces van a comer del bien de la tierra, pero si no quieren, y entonces enuncia el resultado negativo, van a ser consumidos por la espada. Esa estructura condicional encaja en algo que en programación, yo en la juventud estudié ciencias de la computación y programación, y el estar pensando en estos pasajes, en uno en particular que vamos a ver a continuación, me hizo mucho sentido esta estructura que se usa en los lenguajes de programación. Por ejemplo, yo quiero llevarlo a esa escena cuando yo supongo que la mayoría de nosotros en nuestros países usamos las tarjetas y alguna vez hemos ido a un cajero automático, no sé cómo le llaman en su país, cuando uno pone su tarjeta y digita algunos números y obtiene uno un efectivo, algo de efectivo. Entonces uno pone la tarjeta en el cajero automático, no sé cómo le dicen en su país, y
se abre una pantalla en el dispositivo ahí con varias opciones. Y entonces está esperando el programa, la computadora que está manejando ese programa, está esperando que yo le indique qué es lo que quiero. Entonces yo empiezo a elegir diferentes opciones. Voy a hacer un retiro y luego aparece otra pantalla, otras opciones y voy a sacar esta cantidad y así. Entonces, todo eso en programación está dentro de esas estructuras condicionales, una estructura que está esperando que yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. En la mayoría de lenguajes de programación de las computadoras, esa estructura se conoce como la estructura if-then-else. Las estructuras de condiciones, ¿verdad? Es decir, este if que significa sí, el sí de condición, el then que se puede traducir como entonces, y el else que se puede traducir si no, o esto entonces, o esto otro, o haga esto otro, o una cosa así. Vamos a verlo también un poquito más adelante, en esa estructura que es una estructura siempre de condición. Este if condicional es una estructura de control condicional que nos permite bifurcar la ejecución de un programa a base de una condición. Es decir, el programa está esperando que yo le conteste, nos presenta una condición dentro del cuadro de este if o este sí, digamos, y yo le digo, ¿se cumple esta condición? ¿Es verdadera esta condición? Entonces va a hacer esto. Si no se cumple esta condición, no se ha cumplido esa condición, entonces va a hacer esto otro, ¿verdad? Básicamente así va a funcionar ese programa, como cuando estoy en el cajero automático, entonces está, por ejemplo, vamos a decir algunas cantidades, 100, 200 o 300 o 500 y así, entonces yo presiono 500, quiero 500 en efectivo, y lo que fue verdadero fue el marcar el 500 y las otras opciones no fueron verdaderas, entonces el programa ya sabe qué es lo que tiene que hacer cuando yo elegí una opción. Elegí una opción que está sujeta a una condición. Fíjense lo que pasa capítulo 3. Colosenses capítulo 3, en esta versión, en la mayoría de versiones, inician en el verso 1 con una condición, con el sí condicional de Colosenses. No vamos a leer todo el capítulo de Colosenses capítulo 3, empieza con una condición, y la condición dice, por ejemplo, ¿verdad? En esta condición, sí, y esa palabra sí, y la condición es, hemos resucitado con Cristo. Sí hemos resucitado con Cristo. Esa es la condición o la pregunta, digamos, ¿hemos resucitado con Cristo? Ok, esa es la condición, y pueden haber dos posibles respuestas, ¿no? Sí o no. ¿Es verdadera la condición? ¿Hemos resucitado con Cristo? ¿O es falso? No hemos resucitado con Cristo. Y en ambos casos, pues eso nos va a llevar por un camino distinto también. Eso es una cláusula condicional aquí en el texto de Colosenses capítulo 3, que hemos elegido para esta parte devocional de la tarde de hoy. Y ahí vamos a encontrar esta estructura, que era la que les decía que encaja muy bien la estructura if-then-else. Si se cumple la condición, entonces va a ser esto, pero si no se cumple la condición, va a ser esto otro. ¿Hemos resucitado con Cristo? Sí, entonces hace esto, o va a pasar esto. ¿Hemos resucitado con Cristo? No, entonces va a pasar esto otro. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vean, ese es como un diagramita donde podemos encajar esta estructura condicional. Está el if, si se cumple la condición, entonces va a hacer eso. Recuerden esa estructura. Si no se cumple la condición, entonces va a hacer eso y termina este ciclo y sigue con las siguientes opciones. En algunos casos hay lo que se conoce como if sucesivos o if anidados, llaman algunos, cuando hay distintas condiciones que están como muy cerca, digamos, y dependen una de otra. Este tipo de secuencias a mí me recuerdan mucho, por ejemplo, el pasaje de Crónicas que estábamos leyendo, donde hay varias como condiciones que se deben cumplir para llegar al cumplimiento de una bendición. Dice, si mi pueblo se humilla,
ora, busca mi rostro, se aparta de sus malos caminos, hasta entonces yo los voy a oír de los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Pero si se han cumplido o se han llenado todas estas condiciones o resultan verdaderas todas estas condiciones. Entonces, aquí la pregunta que debemos hacernos, siguiendo el pasaje de Colosenses capítulo 3, es, ¿hemos resucitado con Cristo? Entonces vamos a analizar las dos opciones para saber por dónde nos lleva esta cláusula condicional. ¿Hemos resucitado con Cristo? Inicialmente vamos a responder sí. Sí hemos resucitado con Cristo. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, vamos a ver qué camino nos lleva. Regresemos a Colosenses. Aquí hay algo interesante, ¿no? La letra es un poco pequeña, el interés no es tanto que lo leamos aquí en la pantalla porque pues, es mucho texto, pero en este capítulo, dentro de este capítulo, hay una serie de verbos que corresponden a la pregunta de si hemos resucitado con Cristo, cuando la respuesta es afirmativa, es decir, ¿hemos resucitado con Cristo? Es la condición, sí. Entonces, lo que corresponde es una serie de verbos que están en un tono imperativo, en modo imperativo, están en este capítulo. ¿Hemos resucitado con Cristo? Vamos a responder sí. Entonces, ahí en el capítulo hay una serie de verbos en imperativo que son los que corresponden o lo que sigue si hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo, entonces vamos a poner la mira en las cosas de arriba, vamos a hacer morir esto, vamos a dejar esto, no vamos a mentir, vamos a hacer tal cosa, nos vamos a vestir, vamos a soportarnos, a perdonarnos. Esa serie de verbos que aparecen en el capítulo y al final dice, lo vamos a hacer todo en el nombre del Señor, siempre dando gracias. Eso es lo que corresponde cuando llegamos a la condición. ¿Hemos resucitado con Cristo? Si hemos resucitado con Cristo, entonces los verbos en imperativo, ¿verdad? Eso es lo que nos toca. Ahora vamos a responder que no. ¿Hemos resucitado con Cristo? Vamos a decir, no, no hemos resucitado con Cristo, siguiendo este pasaje. Entonces, lo que queda, cuando la respuesta es no, en el verso 6 habla de la ira de Dios. En este contexto, no hemos resucitado con Cristo, entonces lo único que queda va a ser la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Esa sería la salida cuando la respuesta a esta cláusula condicionante de Colosenses es no. Es no. No hemos resucitado con Cristo, entonces lo que queda va a ser la ira del Señor. Ok, veamos Colosenses 3. Ahí está la condición. ¿Hemos resucitado con Cristo? Vamos a responder sí. Entonces, siguiendo ese camino, al responder hemos resucitado con Cristo, lo que nos queda son el cumplimiento de los verbos en imperativo. Eso es lo que nos corresponde ahora en el capítulo. Vamos a responder no. Hemos resucitado con Cristo, vamos a salir en la otra opción, no hemos resucitado con Cristo, entonces lo que nos queda es la ira de Dios que se describe en el verso 6, esa es la salida. Y luego la conclusión en los versos 16 y 17 del mismo capítulo que vamos a ver un poco más adelante en ese contexto. Ok, ¿hemos resucitado con Cristo? Bien, entonces lo que nos toca son el seguimiento de los verbos en imperativo. Esa es la parte que nos toca. Qué alegre, qué emocionante, qué bendición, qué lindo y qué maravilloso hemos resucitado con Cristo. Muy bien. Ahora, en ese ciclo, en ese camino, nos corresponde pasar por los verbos en imperativo, como buscar lo de arriba, hacer morir lo terrenal, desechar tal cosa, no mentir, despojarnos de algo, revestirnos de algo, soportarnos, perdonarnos, ser agradecidos, incluso cantar, en determinadas circunstancias o en determinada actitud que se menciona en Colosenses. Eso es parte de los verbos en imperativo. Pero hay algo interesante que sobresale en el capítulo 3 de Colosenses y es que se repite 3 veces la palabra vestirse o revestirse en el capítulo de Colosenses. Habla como de vestirnos 3 veces o ese tipo de cosas sobresale esa acción. Y eso me ha llevado a pensar, por ejemplo, en pasajes como el de Isaías 61:10, este es Valera 60, Reina Valera 60. El versículo dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, y aquí hay una serie de vestiduras. Primero, vestiduras de salvación. Luego dice, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vamos a decir, 3
metáforas de vestidura, en el contexto aquí de los cánticos de salvación en Isaías capítulo 61, vestiduras de salvación, el manto de justicia y las, vamos a decir, atavíos nupciales que se mencionan en este capítulo. Eso también, esas tres vestiduras, hace pensar en las vestiduras que llevaba el sumo sacerdote. Primero aparecían las vestiduras íntimas, perdonen ahí las ilustraciones, estamos poniendo en penas ahí a los sacerdotes, ¿verdad? Las vestiduras íntimas, que era lo que primero se vestía el sacerdote, que está descrito en el libro de Éxodo. Luego venían las vestiduras blancas, que también usaba el sacerdote. Y por último estaban las vestiduras de gala o las vestiduras de honor, donde iba toda la joyería y muchos colores, y era lo externo, lo más llamativo del sacerdote. Ese como triple vestidura, y pues ahí hay mucho simbolismo y muchas cosas que podríamos platicar y extraer de estos pasajes, sobre todo de las vestiduras sacerdotales. Es un asunto sumamente interesante. Entonces, regresemos a Colosenses. Hemos resucitado con Cristo. Colosenses dice, pues estamos siguiendo la cláusula condicional de Colosenses. Colosenses dice, bueno, si hemos resucitado con Cristo hay que revestirnos. Y es interesante la redacción en Colosenses en esa parte, porque el verso 10 dice que hay que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Dice, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego salta al verso 12 y vuelve a hablar de vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero queda en medio el verso 11, digamos, y luego el verso 13 y el verso 15. Vamos a ver qué pasa en esos versículos. En el verso este verso 11 habla donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino esto es, ya no hay distinción en esta primera, vamos a decir, vestidura. Estas son como las ropas de salvación que se menciona en Isaías capítulo 61. No hay distinción, no hay excepciones. Luego dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, etc. Entonces el 13 habla de soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Estas son ropas de justicia, y yo quiero permitirme pensar que se refiere a cosas como disciplina cristiana en nuestro contexto, en el mundo, en nuestro día a día, en nuestras relaciones interpersonales y ese tipo de cosas. Y al final dice, habla de vestirnos de amor. Sobre todas estas cosas, vestirnos de amor. Y entonces en el 15 dice, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estas son las vestiduras de bodas que menciona Isaías, absorbidos totalmente por la naturaleza de Dios, que es amor, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y la Biblia, una de las definiciones más cortas, pero mucho más profundas, que menciona en la escritura es Dios es amor, ¿verdad? Cuando Dios, ¿qué es la naturaleza? Ok, es amor. O sea, habrá que definir el amor y entonces damos vueltas ahí en el argumento con el tema de Dios. Entonces, al estar vestidos de amor, vamos a estar absorbidos por esa naturaleza divina que es precisamente el amor. Esa triple vestidura que se menciona aquí en Colosenses. Ok, entonces, recordemos, esta estructura condicional es lo que estamos platicando esta tarde. Si se cumple la condición, va a ocurrir esto. Y si no se cumple la condición, entonces va a ocurrir esto otro. Y al final va a terminar el ciclo con algún tipo de conclusión. ¿Cómo podemos pensar que eso va fluyendo ahí en Colosenses, ¿no? La condición es, ¿resucitamos con Cristo? Es la pregunta. ¿Hemos resucitado con Cristo? Si resucitamos con Cristo, entonces los verbos en imperativo. Ahora, si no hemos resucitado con Cristo, lo que va a ocurrir es la ira de Dios, que se menciona en el verso 6. Y así, digamos, esta misma estructura la podemos trasladar a muchos pasajes de las Escrituras donde hay el cumplimiento de cierta promesa o el ofrecimiento de cierta bendición, está sujeto a que se complete una determinada condición. Y si no,
el resultado va a ser no necesariamente una bendición, sino que va a ser destrucción, un juicio o algo que se menciona ahí en el texto. Y termina, por lo menos en el pasaje de Colosenses 3, termina en los versos 16 y 17. ¿Qué dice esos versos? Esa conclusión. 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, digamos que aquí en Colosenses 3 llega Pablo a esa conclusión. Hemos resucitado con Cristo, ahora ya no lo vamos a decir como una pregunta, sino lo vamos a decir como una declaración. Hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Aleluya. Y esa es una bendición. Esa es, digamos, en la parte aquí final de este devocional que hemos hecho, siguiendo las estructuras de la cláusula condicional que se menciona en el texto bíblico. Entonces, yo voy a dejar de compartir acá para escuchar algunos comentarios o preguntas que puedan haber ya de los hermanos que han estado participando en este webinar. Así que me quedo ahora en la espera de algunos comentarios o algunas preguntas en relación al tema de esta tarde. Gracias, hermano Luis. Una bendición escucharle. Y sí, hemos resucitado juntamente con Cristo. Antes de las preguntas, voy a tomar unos pocos minutos para anunciar los dos diplomados en ciencias bíblicas que iniciarán próximamente. El primero, llamado así, diplomado en ciencias bíblicas, que tiene como objetivo ofrecer un acercamiento contextual a las tradiciones, a sus etapas, a los bloques literarios y toda esta cuestión gramatical que enmarca a los escritos del Antiguo Testamento. Va a estar conformado por 6 módulos donde se analizará, se dará una introducción contextual a las tradiciones del Antiguo Testamento, donde se analizará la Torá, un acercamiento a las tradiciones del Pentateuco, donde se estudiarán los profetas anteriores, los profetas posteriores, la literatura poética sapiensal, lo que le llamamos los escritos, y una introducción al estudio de la literatura intertestamentaria. El segundo diplomado que iniciarán pronto es en educación cristiana, un diplomado cuyo objetivo es brindar las herramientas metodológicas para equipar a los profesores de educación cristiana a alcanzar a las nuevas generaciones. Se abordará este diplomado a través de 12 módulos, donde se hablará de la Biblia y la niñez, la administración de la pastoral de la niñez, la pedagogía de la ternura, el manejo de las emociones de la niñez, el discipulado de niños y preadolescentes, el discipulado de adolescentes y jóvenes, la educación de adultos, los recursos pedagógicos, las estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia, recursos virtuales para la enseñanza, la iglesia y el hogar, y la niñez y la iglesia en la posmodernidad. Son diplomados que las Sociedades Bíblicas Unidas de Latinoamérica está preparando y en breve estaremos dando fechas para que los vayan ahí agendando y los tengan presentes para los próximos meses. Eduardo, adelante con las preguntas, por favor. Gracias, Abraham. A ver, Luis, vamos a ir caminando poquito a poquito porque creo que las preguntas que nos van lanzando han movido un poquito el terreno. Me parece que hemos estado en un temblor. Y acá la pregunta es un poco, vamos a tomarla como dutativa. A ver, te la presento de la siguiente manera, ¿no? Estamos hablando de este tema de la cláusula condicional, ¿no? Y tú nos has dicho al inicio de la exposición que a un criterio necesario, obligatorio, tiene que darse para que se realice lo otro. Y bien creo que has utilizado la palabra de dependencia que hay entre los dos. Dependencia. Entonces la pregunta que nos lanzan es, si yo leo un texto que ya percibo, estoy aprendiendo que es condicional y quiero lograr lo otro,
¿Dios me va a cumplir si no cumplo lo primero? ¿Dios es malo conmigo? ¿No hay misericordia de Dios? No suena, la pregunta que me lanzan es, ¿no suena muy legalista el tema? No será, hermano, que usted está muy pegado a la ley y le saco el pasaje que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, Luis, ¿cómo podemos? Ahí lo veo a Mario Rossi sonriéndose, porque creo que nos ha dejado un poquito, y creo que la Claro. pregunta expresa eso, ¿verdad, Luis? ¿Qué pastoral, a ver, podríamos escuchar de parte tuya a la exposición del día de hoy? Claro, el Dios de la Biblia es un Dios que siempre demanda obediencia. Y hay una increíble cantidad de promesas que dependen siempre de la obediencia. El tema de la gracia y todo eso, los favores inmerecidos y algo que hemos platicado. Claro que aquí estamos con un tema ya de interpretación y salimos a un campo de la interpretación donde pues hay dicen cada cabeza es un mundo, entonces yo diría en esa perspectiva que cada cabeza es una interpretación. Pero luego del tema de la gracia, del tema de la gracia que a través de nuestro Señor Jesucristo, todas las demás promesas están sujetas a la obediencia y están sujetas a la observancia de la voluntad de Dios. Lo contrario también hace que la persona quede expuesta a distintas consecuencias que están establecidas también desde las Escrituras. Y uno puede recorrer, ¿no? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice al pueblo de Israel, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y la decisión de que el pueblo tuviera bendición o maldición no dependía de Dios. Él puso delante de ellos la bendición y la maldición, y la decisión dependía del pueblo, de recibir o no la maldición. Y uno lee Deuteronomio, ¿no? Y será que si ustedes obedecen esta palabra, van a ser benditos al entrar, benditos al salir, su vientre, su canasta, su alacena, vendrán 1000, uno pondrá en huida 1000 y así todas las promesas, pero hay una condición inicial. Si ustedes desobedecen, entonces ustedes todo lo contrario de la bendición, ¿no? Maldiciones por aquí, maldiciones por allá, destrucciones por todos lados. Y ese patrón lo vemos a lo largo de toda la escritura en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento, el Señor le dice a sus discípulos, por ejemplo, en Juan, estas son, ustedes serán, ¿cómo les dice? Esta es mi voluntad, mis palabras, y serán verdaderamente mis discípulos si las guardan en su corazón, ¿verdad? Entonces, siempre hay condicionantes para recibir el tema de la bendición del Señor. Bueno, el pasaje al final habla de cómo cierra Apocalipsis, ¿no? Al final del discurso de Apocalipsis dice, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Entonces, hay un condicionante, el galardón que es proporcional a la obra de cada uno y un tipo de cosas así que están, ese tipo de cosas ahí condicionantes. Y pareciera a veces que es como muy legalista, pero también en ocasiones pareciera que nosotros queremos ser como más misericordiosos que Dios de lo que presenta el texto de las Escrituras. Porque vemos, cuando ya nos acercamos al texto bíblico, vemos que siempre está ese tipo de condiciones. Romanos, en el argumento de Pablo en Romanos, es un argumento extraordinario que está lleno de ese tipo de condicionantes, ¿no? Así es, Luis, ¿no? Cuando comenzamos a tener esa mirada, creo que dejamos de estar un poquito más sentados y seguro nos impulsa a la acción. Creo que por ahí va la reflexión. Tú nos detallabas ahí en el tema de Colosenses 3, que voy a leer, lo tengo acá el texto al frente mío, ¿no? Dice, si habéis resucitado con Cristo. Ahí hay un condicional que se está dando y hay muchos beneficios. Acabas de expresar lo del Deuteronomio, ¿no? Bendiciones y maldiciones.
como que no tanto depende de Dios, depende del pueblo, por no decir de mí, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿esto me invita más a la acción que a la inacción? Eso quiere decir que tengo que dejar de lado, seguro, mucha pasividad y entrar a demasiada actividad, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es seguro, mi caminar, Luis, quiero terminar la idea, diario con Dios, porque la pregunta que nos están haciendo es, ya me puse un poco nervioso, me siento muy pasivo y ahorita brinco y comienzo a hacer cosas porque depende de mí, ¿no? Dios como que está un poquito más a la expectativa de lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo tener ese equilibrio? Porque si estamos en la actividad, nos pueden decir fríos, si hacemos demasiado, ya demasiado calientes y nos quemamos, ¿qué nos podrías decir ahí en este equilibrio, Luis, que podríamos tener en nuestra vida diaria cristiana? Bueno, la obediencia es activa, siempre va a ser activa. Y hemos hablado de las promesas de Dios y las bendiciones de Dios y nuestra responsabilidad delante de la palabra y la voluntad del Señor va a ser siempre activa, ¿no? Por eso, siguiendo Colosenses, dice, si hemos resucitado con Cristo, ¿cómo será la evidencia de que sí hemos resucitado con Cristo? ¿Ok? El cumplimiento de los imperativos que están en Colosenses 3. Si yo digo, por ejemplo, porque puede ocurrir ese discurso, sí he resucitado con Cristo, pero al hacer el examen resulta que no estoy cumpliendo los imperativos, pues es obvio que no he resucitado con Cristo, ¿no? O pareciera que no he resucitado con Cristo. El tema de la evidencia que me hace ver, ¿no? Yo digo, por ejemplo, un ejemplo ridículo, digamos, pero yo pienso que soy un árbol de naranjas, ¿no? Yo soy un árbol de naranjas, pero cuando la gente se acerca, en realidad en mis ramas hay mangos, pero yo estoy convencido de que soy un árbol de naranja. Entonces, no soy árbol de naranjas, porque mis frutos y la evidencia que es objetiva, concreta, medible, observable, etcétera, esa evidencia dice que soy otra cosa. Entonces, va a ser siempre, obviamente va a ser siempre activa o debe ser siempre activa nuestra actitud delante de estas cláusulas. Ahora, hay un tema que rompe toda esta argumentación, que es la soberanía del Señor. Y yo estoy pensando en aquella parábola de los siervos que llegaron a trabajar desde la mañana y luego fueron contratando durante todo el día hasta otros que llegaron a trabajar 5 de la tarde y solo les tocó trabajar 1 hora. Y les pagaron a todos igual. No les pagaron proporcional. Y a los últimos, ya el Señor les dijo, pues vayan a trabajar y ahí les voy a pagar lo que sea justo, ¿verdad? O ya no quedaron en una cantidad exacta, sino les dijo, ahí les voy a pagar pues, lo que corresponda. Y al final les pagaron a esos que trabajaron solo 1 hora, les pagaron muchísimo, vamos a decir proporcionalmente, les pagaron muchísimo más que a los que trabajaron todo el día. Entonces la reacción de ellos fue de indignación. Yo me traslado a ese tiempo y si yo hubiera llegado a trabajar a las 6 de la mañana y luego veo que otros que solo trabajaron 1 hora les pagan lo mismo que a mí, entonces yo seguramente me hubiera molestado y hubiera reclamado algo, me hubiera formado en esa fila con los que estaban ahí reclamando. Pero el Señor les dice algo que es un tema de soberanía, ¿no? No puedo hacer yo con lo mío lo que quiero. Dice, y pues sí, pero ese argumento de la soberanía del Señor rompe cualquier otra argumentación, ¿no? Que sería como un recurso, el recurso final de la voluntad de Dios. Dios puede bendecirme y puede hacer cosas sin necesidad de que yo haga nada, pues sí, lo puede hacer, ¿no? Porque Él es Dios y yo no puedo ponerle ningún tipo de trabas de impedimento. Pero lo que vemos en las Escrituras es que el actuar de Dios no va vamos a decir, como una especie de patrón establecido, no va en ese sentido, sino que el camino que el Señor ha establecido es el camino del cumplimiento de las condiciones, ¿no? Sí, entonces, y si no se cumple esa condición, entonces esto otro. Por eso lo de Isaías y ese carácter de Isaías, del mensaje de Isaías, lo vemos constantemente en los profetas. Cada uno de los profetas está en esas opciones. Si el pueblo se arrepiente, pues les va a pasar esto, pero si no se arrepienten, entonces les va a pasar esto otro. Si obedecen, les va a pasar esto, y si no obedecen, les va a pasar esto otro.
Eso lo vemos constantemente en las Escrituras. Volviendo a este tema del condicional, nos hacen la siguiente pregunta y me estoy yendo al extremo bien a la derecha. Me dicen, si yo ya sé, ¿no?, el condicional que me están dando, si pasa esto, si haces esto, va a suceder lo otro como causa y efecto. Me dicen, no puedo caer yo en el tema de patrón-cliente y utilizar a Dios y quererle decir a Dios, a ver, mira, ya lo hice, ¿ah? De esa hora te toca tu parte, ¿no? ¿Cómo entender Bueno, eso, no? Como digo, me estoy pegando muy a la derecha. La pregunta dice, me pego a la derecha, entonces es patrón-cliente, pues, ¿no? Me debe, pues, ¿no? ¿Tú qué dirías, Luis? sí, hay un tema interesante que Dios no es como la lámpara de Aladino, ¿no? Que el que la tenga domina al genio ahí de la lámpara, ¿no? Y le va a cumplir sus deseos. No es la obediencia al Señor, no es una especie de fórmula mágica, no es una especie de como en las mil y una noches, ¿verdad? De ábrete sésamo y el que sabe la clave y el que sabe las palabras mágicas va a obtener un resultado. No, eso parece ser que le pasó al pueblo de Israel creyendo que al cumplir ellos el ritual que estaba descrito, y al cumplirlo al pie de la letra, como lo habían descrito, que así, si lo cumplían, tenían a Dios entre la bolsa. Y Dios les dice, pues fíjense que no, señores, porque hay más. Digamos, el compromiso de la obediencia no es externo, solo del cumplimiento de ritos, fechas, formas, sino que involucra a toda la persona desde lo más íntimo. Y Dios ve lo íntimo. Entonces, el cumplimiento externo de normas, de reglas y ese tipo de cosas no es válido delante del Señor y no es un esfuerzo que valga la pena hacer. Por eso Isaías se queja y luego el Señor Jesucristo lo menciona en los evangelios cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos y lo que intentan hacer son mandamientos de hombres, cosas que ni siquiera Dios les había mandado, pero ellos lo hacían tratando de agradar a Dios, un cumplimiento así frío, externo, esa separación, ese divorcio que había entre su vida ritual y su vida moral. Obviamente es un caso perdido y que no valdría la pena en ningún momento intentarlo. No puedo obligar a Dios a nada. Mi obediencia no obliga a Dios, mi piedad no obliga a Dios, ni siquiera mi fe obliga a Dios. Dios es libre, de ninguna manera yo lo puedo obligar. Yo no puedo condicionar a Dios. Yo sé que hay, digamos, ya en el campo de los testimonios y una serie de cosas, a la orilla de una cama en un hospital, detrás de unas rejas en la prisión. Hay gente que le ha dicho al Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a hacer tal cosa, que no sé qué, y le ponen una condición a Dios. Y salen, por ejemplo, el preso sale, el enfermo sana, y las personas pues se ven como obligadas a hacer tipo de cosas, pero eso no significa que yo puedo hacer una especie como de conjuros, digamos, aunque suena fea la palabra, pero una especie de conjuros donde voy a obligar a Dios a determinadas cosas. Él sigue siendo soberano, yo sigue siendo la criatura finita y él sigue siendo el creador infinito, todopoderoso. No hay una relación de ese tipo, ¿no? Y las condiciones normalmente las pone él, no las pongo yo. Así es. Ahora vamos a la parte media, ¿no? En la exposición, Luis, tocaste el tema de revestidos, ¿no? Y acá lo leo, dice, revestidos de nuevo, vestidos como escogidos y vestidos de amor. Y también hablaste del tema del sumo sacerdote y hablaste de 3, ¿no? Y la pregunta que nos hacen es, vemos que en estos condicionantes aparece este número 3, ¿no? Tenemos que entender que el 3 refleja lo complejo, lo completo, perdón, y lo definitivo para ellos. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos tomar este imperativo, no como esa obligación, sino más bien como un consejo que es completo y definitivo para llevar yo, mi comunidad, el pueblo, a acciones de gracia, de buena voluntad? ¿No? Justamente un poquito contraria a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo acercarnos a esto? Porque como que ya siento que la camisa me está un poquito apretando, pero este número 3, ¿no? Que aparece, nos hace la pregunta, ¿lo podríamos también entender de esa manera, de manera como consejo? ¿No? Te doy un buen consejo, Luis,
¿no? Lucho, Bueno, Manuel. la simbología, digamos, del 3, hay que ir con cuidado, ¿no? Con el tema de las simbologías de los números. Yo voy a decir, es un tema casual, desde nuestra perspectiva, casual, que se mencione las 3 veces en Colosenses capítulo 3, el vestirse, ¿no? No creo, aunque no tengo decir en qué me baso para hacer esa afirmación, pero yo no creo que Pablo hubiera estado pensando, pues voy a poner 3 veces el vestirse porque 3 veces, esa inferencia o estas relaciones, pues yo las he hecho al estar estudiando y creo que nos pasa a los que estamos estudiando que cuando estamos leyendo un pasaje encontramos cosas que nos conectan con otros pasajes y que se van replicando ciertas cosas en ese tema, por el tema ahí del número 3. Por otro lado, creo que el asunto de las vestiduras y todo eso en el tema condicional y en la parte devocional del capítulo 3 aquí de Colosenses, empieza desde lo íntimo hasta lo externo, ¿no? Hasta la parte externa. Como nosotros hoy nos vestimos, primero ponemos nuestra ropa interior, lo que va pegado a la piel, por usar una expresión, y vamos poniendo más cosas y más cosas dependiendo del clima, ¿no? Si estamos en un clima frío, pues vamos poniendo más cosas. Y de último es lo que la gente mira, ¿verdad? Yo llevo un sobre todo, llevo una chaqueta, llevo un saco, llevo una chamarra o como un suéter o o una capa, como le digan en su país, en su región. Es lo que la gente mira, ¿no? Ah, el hermano Luis está vestido de verde, por ejemplo, pero tal vez adentro cargo una camisa azul y más adentro cargo una camiseta de otro color y la ropa interior es de otro color, pero la gente ve lo externo, ¿no? Entonces, la idea de Colosenses es empezar desde lo interno. Si he resucitado con Cristo, pues ese cambio va a venir desde lo interno hasta lo externo. Y lo externo que menciona Colosenses es precisamente el amor. Claro, desde esta perspectiva devocional, es un consejo, un buen consejo que valdría la pena que nosotros tomáramos así muy, muy, muy a pecho y que lo vayamos a hacer. Pero más que un consejo, también es como un examen, ¿no? He resucitado con Cristo. Y más que solo un discurso, debe ser con evidencias, con hechos, ¿verdad? Con hechos muy concretos y para eso están los verbos que aparecen ahí. Si yo no soporto a las personas y tengo problemas con soportar a la gente, ay, y eso es una de las cosas que menciona ahí Colosenses, es muy evidente, ¿verdad? Si yo digo mentiras y constantemente estoy mintiendo, pues es otra evidencia que algo raro está pasando conmigo. Y yo digo, resucito con Cristo, pero estoy yendo por otro camino, pues no se está cumpliendo la condición. Y estas cláusulas condicionales nos guste o no, nos arrinconan, nos ponen contra la espada, entre la espada y la pared, y no son las personas, es el texto el que nos confronta nuestras creencias, confronta nuestra teología, confronta nuestra cultura, confronta nuestros criterios con los que hemos crecido y una serie de cosas. Y la escritura nos dice sí o no, sí tal cosa o no tal otra cosa, punto en esas cláusulas que son muy evidentes y que son, digamos, como muy sencillas, ¿no? Juan, por ejemplo, ya no abordamos Juan, la primera carta al principio, el primer capítulo de Juan es, algunas veces pienso, ese primer capítulo de Juan como los primeros rounds de Mike Tyson en su mejor época. Cuando uno empieza a leer Juan, no nos da tregua. Juan no nos da tregua, empieza la primera carta y empiezan los golpes. Juan, y se recuerdan de Tyson, de Mike Tyson en sus mejores épocas. Yo recuerdo que sus peleas pasaban muchas preliminares y a veces aquí en Guatemala su pelea era casi como a la medianoche y duraba 20 segundos, no terminaba ni el primer round. Y así es Juan, en la primera carta de Juan. Solo empieza la primera carta y empieza Juan a decirnos, si decimos tal cosa, pero no hacemos esto, entonces somos mentirosos, somos aquí, somos allá. Y apenas logramos terminar el capítulo, todos ahí medio noqueados por el argumento de Juan, donde empieza a establecer muchas condiciones y muchas evidencias, ¿no? Y uno puede decir sí o no, marcando, y el resultado uno mismo lo obtiene, ¿verdad? A ver, Luis, última pregunta. De ahí me quedo con eso que nos acabas de decir, ¿no? Leámoslos como si fuera un examen para uno mismo.
Eso me ha gustado. Con eso yo por lo menos me quedo esta noche. La última pregunta que acá la lanzan es, ¿no? A esta reflexión que estamos viendo, el tema condicionales. ¿Debo comenzar a leer la Biblia más de manera condicional? ¿O toda la Biblia está incondicional? Bueno, ¿Qué nos podrías decir de ahí? yo quiero resaltar la primera parte. Debo empezar a leer la Biblia si no lo he hecho. Y leerla sin hacer saltos, sin hacer así, escoger partes. No sé cómo dicen en sus países cuando a una persona, por ejemplo, le sirven un arroz y empieza a sacar los pedacitos de cebolla y empieza a sacar el tomate y saca las arvejitas y saca porque esas partes no le gusta comer. No, no sé cómo dicen en sus países. En Guatemala decimos que es una persona melindrosa, dicen, ¿verdad? Que empieza a escoger ahí qué come y qué no come. Con la Biblia no se puede. La Biblia nos la sirven, señores, y con la cuchara a darle lo que venga. Entonces hay que leer todo el texto y por ahí nos vamos a encontrar las cláusulas condicionales, por ahí nos vamos a encontrar los poemas, por ahí nos vamos a encontrar diferentes cosas, ¿no? Pero a partir ya de esta noche, los que hemos estado aquí, tenemos una visión un poco, vamos a decir, diferente de cómo acercarnos cuando encontramos una redacción, pasajes que están en estructura condicional. Los vamos a poder reconocer y vamos a saber identificar, ok, si se cumple la condición, entonces es esta la vía. Si no se cumple, es esta la otra vía. Vamos a poder hacer eso y pues eso depende de nosotros, ¿no? No depende tanto del tema del Señor. Pero yo me quedo con esa primera parte de debemos iniciar los que no lo han hecho, vamos a decir, como sistemáticamente, y los que ya lo hacemos, pues debemos insistir, seguir y seguir y seguir estudiando las escrituras cada día en diferentes versiones para obtener un mejor conocimiento y estar obteniendo cada vez una mejor comprensión. Es una fuente inagotable. La conclusión de Pablo al final del capítulo 11 de Romanos, yo creo que en algún momento todos llegamos a esa conclusión. Pueden pasar muchos años y muchos años de nosotros estudiando las escrituras y son insondables, inagotables, no las vamos a poder escudriñar a totalidad. La fuente de la riqueza de sabiduría y de conocimiento que están presentes en el texto, aunque tengamos nuestras Biblias todas rayadas. Yo tengo una Biblia que me regalaron hace más de 30 años. Cuando yo empecé a predicar, me regalaron una Biblia, yo era muy joven, y la tengo toda rayada y toda subrayada y todo eso, ¿no? Ahora ya está ahí, ya salió de circulación, solo la tengo en una aquel y la reviso como algo. Pero aunque ya tengamos todo subrayada la Biblia y pareciera que la hemos predicado, pues hay que comprar una nueva y empezar otra vez, ¿verdad? Porque va a ser una fuente inagotable. Hay que insistir y obviamente nos vamos a ir encontrando con diferentes casos. Permítame adelantarles algo, ¿no? En estas semanas que siguen, a mí me va a tocar otro turno con otra exposición y vamos a hablar de verbos en imperativo en los Salmos. Entonces, ese es otro tipo de estructura desde el libro de los Salmos, en unos salmos en particular, de verbos en imperativo. Entonces, vamos a encontrar todo eso en las Escrituras. Y lo que salga o lo que venga en las Escrituras, pues hay que comérnoslo. Dejemos esa práctica, y me tomo un minuto para hacer una exhortación, dejemos esta práctica de ir directamente a nuestros pasajes favoritos, de ir directamente a nuestros versículos favoritos, de ir directamente a los versículos favoritos de nuestro predicador favorito. No, agarremos un libro desde el capítulo 1, versículo 1 y concluyámoslo. Concluyamos ese libro, concluyamos el capítulo, agarremos una carta de Pablo, agarremos un evangelio y leámoslo completo. Leámoslo varias veces, tomemos notas, subrayemos, preguntemos, leámoslo en una versión diferente. Si conocemos otros idiomas, leamos en los idiomas que manejemos. Y eso nos va a ir dando mayor amplitud. Y claro, con el auxilio del Espíritu Santo, nuestra mente se va a expandir y nuestro corazón se va a llenar y el resultado va a ser, pues, muy obvio, ¿no? Nuestra vida va a cambiar para la gloria de Dios. Bueno, Luis, ya terminando, gracias por ese consejo y nos animas a leer varias versiones y acercarnos al texto de esa manera reflexiva, ¿no? Resalto también eso, leamos la perícopa completa, leamos el libro completo, la carta completa,
para poderlo entender, ¿no? Y qué situaciones pasan, cuáles son las condiciones, qué es lo que va a pasar y lo más importante, qué es lo que yo tengo que hacer y cuál va a ser el resultado. Muchas gracias, Luis, por este tiempo. Gracias a las personas que nos hicieron las preguntas, ¿no? Y continuemos con el programa en esta noche. Qué genial estuvo la cláusula condicional en la Biblia. Creo que voy a inventarme algo muy interesante. La cláusula condicional para ganar un recurso bíblico en la Sociedad Bíblicas Unidas es participar de la webinar. Bueno, esta noche hemos participado alrededor de 207 hermanos de distintas partes del mundo. Y hermanos, hay un grupo de hermanos que han sido bendecidos con un recurso bíblico y quiero animarlos al escuchar usted su nombre, acérquese a la Sociedad Bíblica en su país y diga, hermano, ha sido bendecido con un recurso bíblico. Por ejemplo, en Perú, tiene que visitar la Sociedad Bíblica a nuestra hermana Tabita Palomino. En Chile, Luciano Fica. En el Ecuador, Maritza Roche. En Guatemala, Estuardo Mejía. En Bolivia, Walter Cáceres. En México, Sandra Martínez. Entonces, hemos tenido 6 beneficiarios de un recurso bíblico de 6 países que han participado esta noche. Y bueno, estamos muy contentos de que ustedes nos bendicen también con esta alegría de recibir palabra y llevar palabra también. Queremos animarles a que sigan compartiendo. Y voy a pedir a Ronald que exactamente, tenemos aquí el flyer para la siguiente webinar del día 4 de noviembre. La misión en Hechos de los Apóstoles. Estará con nosotros el profesor Enrique Alva, quien va a compartir este tema tan interesante, tan motivante, que realmente nos va a poner a pensar la misión en Hechos de los Apóstoles. Y vayamos reflexionando, vayamos apartando nuestro tiempo, hermanos, para que nos gocemos y compartamos juntos este tiempo. Gracias a Ronald por este compartir y vamos a estar pasándoles en algunos países el link para que vayan registrándose, anotándose. Quiero, hermanos, animarlos a ustedes que ya están participando, nos ayuden a compartir esto. Y cuando usted se registre e ingrese a la webinar, ponga su nombre, ponga el país, y nos ayudará bastante a compartir estos recursos y estas bendiciones. Por ejemplo, hoy tenemos solo registrados 6 países, pero algunos están de Colombia. ¿Y por qué no está? O sea, es que para el momento de hacer el requerimiento, está usted presente, pero no ha puesto su nombre y no ha puesto el país. Entonces, hermano, no quisiéramos que se nos queden muchos hermanos sin este recurso bíblico, así que le animamos a que cuando ingrese, anote su nombre, país, y va a ser de mucha bendición. Y también al que le va a invitar, dígale, tienes que colocar aquello porque vas a ser bendecido. Y hermanos, con esta recomendación y este anuncio, hemos cumplido esta noche más, desde viernes, una webinar más. Hemos sido bendecidos. Gracias, profesor Luis Garavito. Gracias a nuestro hermano Josué, el aporte desde Guatemala. A nuestro hermano traductor Abraham Márquez también, que nos ha ayudado desde México, Ronald, Eduardo Barba de Perú. Bueno, hay muchos más que no los vemos ahí, están trabajando como hormiguitas, pero gracias, hermanos, porque hacemos lo posible para llegar a usted en este ministerio. Vamos a terminar, ¿qué les parece? Con una palabra de oración y le vamos a decir gracias, Señor, por darnos la vida y que nos permita estar también muy pronto. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta noche. Gracias por la bendición. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por el Ministerio de Sociedades Bíblicas Unidas en el mundo, que hace lo posible también para bendecir y presentar herramientas de bendición
al liderazgo y al pastorado y para prepararnos cada día con la palabra de Dios. Gracias, Señor. Estaremos pronto conectándonos y viéndonos este grupo de hermanos que formamos parte de la familia. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Como siempre, ahora tenemos la oportunidad de abrir nuestros micrófonos de un saludo. Mire a la persona que está encendiendo su cámara y vamos a sonreírnos y vamos a alegrarnos. Algún rato nos veremos en forma presencial. Que Dios nos bendiga. Muy buena noche. Buenas noches con todos, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Sí, abracito, un fuerte abrazo. Garabito. Chao. Amable. Nos vemos. Cuídense, buenas noches. Muy interesante. Fuerte abrazo.